Buenas, buenas. Hoy vamos a ver una introducción a la programación web. Si te interesa aprender a hacer páginas web con todo lo que eso implica, este va a ser un buen punto de partida porque vamos a ver lo más básico, lo primero que tenés que saber, y no es necesario que sepas nada antes de aprender esto porque es justamente lo más básico y es HTML. HTML es el lenguaje de marcado, es un lenguaje que se utiliza para crear elementos en la página web y determinar la ubicación, como la estructura general de la página. Y ahora vamos a ver un poco cómo se hace esto. Tengo una carpeta acá que se llama tutorial, lo voy a abrir, voy a crear un pequeño archivo de texto y le vamos a poner de nombre index y en vez de .txt, .html. Cuando creamos un archivo con la extensión HTML, automáticamente va a ser interpretado como tal. Entonces yo, por ejemplo, mi navegador por default es Chrome, entonces se puso el icono de Chrome. Si yo le doy doble clic, me va a abrir esta página web que no tiene nada por el momento. Para editar nuestro HTML podríamos hacerlo con, por ejemplo, podríamos editarlo con el bloc de notas, pero no vamos a hacer eso porque es muy inconveniente. Para editar este archivo vamos a usar Visual Studio Code, que es un editor gratuito que funciona tanto para Mac como para Windows. Es muy poderoso, muy versátil y además es muy popular, así que te lo recomiendo. Para bajártelo tenés que ir simplemente a Visual Studio Code, code.visualstudio.com, download for Windows, o bueno, lo puedes bajar para Mac, para Linux, etcétera, y después lo instalás. Bueno, pero voy a dejar ese proceso que lo hagas vos. Una vez que lo tenemos instalado, podemos abrir. Ya automáticamente nos abrió esta carpeta porque la abría antes, pero vamos a abrirlo de otra manera. Por ejemplo, si yo le doy clic derecho a esta carpeta, me va a aparecer esta opción Open with Code y automáticamente nos va a abrir esa carpeta. Como vemos, tenemos acá la carpeta tutorial y todos los archivos que tenemos ahí. Si le damos clic al archivo, nos va a abrir este archivo que está vacío. Yo por acá por ejemplo podría escribir hola, ¿cómo estás? Lo salvo. Y si ahora abro nuevamente este archivo, vamos a ver que aparece este texto casi como por arte de magia. Pero bueno, esto la verdad que no es demasiado sofisticado, así que vamos a explorar un poco más de qué se trata. Lo primero que hay que hacer para crear un documento HTML es crear como el esqueleto fundamental, y podés investigar bien cómo se hace, pero Visual Studio Code viene con una extensión que se llama Emmet, ya viene por default, y cuando escribís signo de exclamación te aparece estas opciones y le das clic acá o aplicas la tecla Tab, ya te crea un esqueleto básico. Esto es mucha información al principio, pero no te preocupes. Esto nos indica que esto es efectivamente un documento HTML. Esto nos indica el lenguaje, en este caso está en inglés, lo voy a poner en español. Y bueno, vamos a analizar un poco cómo está se queda esto. Voy a poner pausa un minuto porque tengo un problema de configuración. Bien, no sé si lo pauseo, creo que no lo había pausado, bueno, en fin. Vamos a ver un poco el esqueleto fundamental de nuestro HTML. Pero antes, ¿cómo lo encaro esto?
El HTML se escribe de forma como si fuera una mamushka, por decirlo de alguna manera. Nosotros tenemos elementos y dentro de esos elementos tenemos otros elementos, y ahora vamos a ver bien un poco cómo se implementa esto en la práctica. Para escribir HTML correcto, lo primero que hacemos es escribir HTML justamente. Y ¿cómo se escriben los elementos de HTML? El HTML se escribe de la siguiente manera: signo menor, el nombre del elemento que querés escribir, en este caso HTML, signo mayor, y acá automáticamente... No, esto no está bien. El HTML se escribe con elementos o tags. Estos elementos lo que hacen es indicarle al navegador, como por ejemplo el Chrome, Firefox, Safari, etc., qué tipo de contenido estamos nosotros escribiendo. Y cada tipo de contenido que podemos escribir tiene diferentes propiedades. Por ejemplo, uno de los elementos más comunes es el elemento heading o encabezado. Para escribir un encabezado en HTML hacemos lo siguiente: el nombre del elemento es H, que es por heading, y tenemos H1, 2, 3, 4, 5 y 6, que son diferentes tipos de encabezados con diferente... ¿cuál sería la palabra? Diferente relevancia o prioridad. El H1 es el elemento, es el encabezado más grande. Entonces, Visual Studio Code nos facilita, se da cuenta que queremos escribir un H1 y si hacemos clic nos dice: mira, el H1 se escribe así. Cualquier elemento en HTML se escribe de la siguiente manera: un signo menor, el nombre del elemento, signo mayor, y esto lo que hace es, te indica que acá comienza este elemento, como un H1 o cualquier otra cosa, y después escribís lo mismo, pero con una barra al final, al principio, perdón, o sea, signo menor, barra y el mismo nombre del elemento. Entonces todo lo que escribamos acá es este elemento, o sea, este texto es un texto de este tipo, es un texto de tipo nombre elemento. Entonces, por ejemplo, en el H1 nosotros tenemos acá, este es un encabezado. Entonces, como este texto está dentro de estos tags H1, vamos a ver qué pasa cuando abrimos nuestro index. Ven que se ve como en negrita y grande. Vamos a probar otros encabezados. Por ejemplo, el H2. Este es un H2. Vamos a probar H3. Yo escribo H3 y aprieto Tab, y automáticamente el Visual Studio Code me crea el tag que abre y que cierra y me pone el cursor en el medio como para que yo pueda escribir más rápido. Es un H3. Salvamos, venimos acá, refrescamos la página y ya vemos como sin hacer prácticamente nada tenemos ya un formato, ¿no? Este es un encabezado más grande, este es como un subencabezado, un encabezado más chico, etcétera. Vamos a probar el H4. Este es un H4, H5 y H6. H5. ¿Ven? Bueno, acá tenemos todos los encabezados. Para que esto sea más fácil voy a hacer lo siguiente. Voy a usar algo llamado Live Server. Acá dentro del Visual Studio Code tenemos acá nuestros archivos, y acá en la parte de extensiones podemos buscar Live Server, que es muy importante. Yo ya lo tengo instalado, pero acá le das instalar. Probablemente tengas que cerrar y abrir el Visual Studio Code, y una vez que lo tenés instalado puedes ir, para que no se vea esto, voy a poner esto acá, puedes ir acá a donde dice Go Live y automáticamente te va a abrir esto mismo, pero cuando yo haga una modificación acá se va a reflejar en tiempo real. Entonces es un encabezado en tiempo real, le doy salvar
y bien, esto es importante, no se está actualizando en tiempo real porque esto no es un HTML del todo correcto. Vamos a ver por qué. El HTML tiene como un formato básico que tenemos que respetar, y para eso Visual Studio Code nos ayuda mucho. Vamos a escribir signo de exclamación, apretamos Tab y el HTML ya nos crea un HTML correcto básico. Vamos a ver la estructura que tiene esto. Tiene este tag que nos indica que es un tipo de documento HTML, y después tenemos un tag HTML que ahora lo vamos a ver un poco mejor así. Digamos, dentro de todo lo que vamos a escribir que sea HTML o todo lo que pertenezca a la página web, lo tenemos que poner dentro de un tag HTML. Tenemos el tag que abre y el tag que cierra. Y estas son algunas propiedades que podemos ponerle a los tags, que lo vamos a ver más adelante. En este caso esto es el lenguaje. Vamos a verlo en español. Y después tenemos dos tags principales que son los que van a componer la mayor parte de nuestro HTML. El head, que es donde ponemos cierta información que queremos decirle al navegador, como por ejemplo el título. Esto no nos preocupemos por esto ahora, no es necesario que sepas lo que es. Puedes investigarlo, pero no es relevante para este momento. Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, tutorial HTML. Salvamos. Esto debería andar. Vemos que acá nos aparece el título que acabamos de poner, tutorial HTML. Si lo volvemos a hacer cosa, por ejemplo, desarrollo web, ahí se actualizó automáticamente. Y todo lo que teníamos escrito, el H1, H2, H3 se perdió porque no está en ningún lado. ¿Dónde va todo eso? Dentro del body. El body es básicamente todo lo que el usuario va a ver. Entonces acá podemos, por ejemplo, poner H1, este es el body, salvamos, tenemos acá, este es el body. Entonces, de vuelta tenemos esto, que es importante para decirle al navegador que es un documento HTML. Todo lo que escribamos va a estar dentro de el tag HTML, que es este. Tenemos el head, dentro del HTML tenemos el head que nos provee información adicional, y dentro del body, tenemos lo que queremos que el usuario vea. Entonces vamos a ver un par de otros tags que podemos utilizar. Ya vimos el H1 y el del H1 al H6. Tenemos el P, que es de paragraph o párrafo. Entonces yo acá escribo un texto cualquiera, lo guardar, y tenemos un párrafo, por ejemplo. Otro elemento que podemos usar es, por ejemplo, ¿por dónde continúo? Bien, por un link, por ejemplo, muchas veces vemos en los sitios web un link que nos lleva de un lugar a otro, y para hacer eso escribimos A, damos tab, y este tag, ahora vamos a ver cómo se compone. Tag A es de anchor o ancla, texto ancla, y es básicamente un link que nos lleva a algún lugar. Por ejemplo, este es un link a Google. Salvamos. Obviamente acá estamos diciendo, sí, este es un link, pero no le estamos diciendo a dónde queremos que vaya. Y para eso tenemos que usar lo que se llaman atributos. Cada tag o elemento HTML tiene atributos, que es esto que vemos acá. Dentro del tag que abre, es decir, no el que tiene la barra, sino el tag que abre, podemos escribir los atributos de la siguiente manera. Escribimos el nombre del atributo, en este caso, por ejemplo, charset, igual, y entre comillas el valor. Para el texto ancla, el atributo que vamos a usar es href. Href es el lugar hacia donde queremos que el link nos redirija. Por ejemplo, yo quiero que este link nos redirija a http google.com.ar, por ejemplo. Entonces vemos cómo automáticamente cuando le agregamos el href, esto se convirtió en un link, y si le hago clic
me va a llevar a Google. Muy bien, todo muy bien hasta ahí. Obviamente esto se ve muy feo porque todavía no le aplicamos ningún tipo de estilo. Otra cosa que puedo decirle a este href es dónde quiero que se abra la página. Si quiero que se abra en la misma página como recién lo vimos, o si quiero que se abra en una nueva pestaña, por ejemplo. Para que se abra en una nueva pestaña, utilizo otro atributo que es el target. Y acá escribo target y ya Visual Studio Code nos sugiere algunas cosas. Uno de los que más se usa es target blank. Esto lo que va a hacer es que cuando damos clic se abra en una nueva pestaña y no saque al usuario de nuestra página. Hasta ahí tenemos como los conceptos básicos de lo que son los tags o elementos HTML y algunos atributos que podemos cargarle a estos elementos. Después, otra cosa muy importante es que, a lo que ya vimos recién, es que los elementos se pueden anidar. Es decir, yo puedo tener un elemento dentro de otro. Por ejemplo, yo puedo tener un H1 que sea un encabezado. Hola, soy un encabezado. Y dentro de este H1 yo puedo tener un párrafo. Diga, hola, soy un párrafo. Por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, acá pasan algunas cosas extrañas porque esta no es la manera más correcta de hacerlo. Y acá es donde voy a introducir uno de los elementos más importantes del HTML, que es el div. Div es probablemente lo que más vayas a usar en HTML en la vida. Div básicamente no es nada. Yo escribo hola, soy un div. No tiene ninguna propiedad, no es que le agrega como el encabezado que tiene una propiedad de, bueno, tiene un tamaño más grande, está como en negritas, etc. El div no tiene ninguna propiedad per se. El div lo que nos ayuda es a agrupar el código de diferentes maneras. Yo puedo poner dentro del div un h1, un párrafo, y vemos que acá sí el h1 tiene el estilo del h1, el párrafo tiene el estilo del párrafo. Pero el div en sí no nos aporta nada. Acá puedo tener otro encabezado y otro párrafo más largo. Entonces vemos que el div no le aporta absolutamente nada. Entonces la pregunta es, bueno, ¿para qué quiero usar estos divs? Y acá es donde viene la parte que hace que nuestro HTML tenga la forma que nosotros queramos, el estilo. Y el estilo se hace mediante otro lenguaje, que es el CSS, que ahora lo vamos a ver en Excel. Si hasta ahora te parece que esto es algo que vas a tener que memorizar y te preocupa no acordarte todo, tengo que decirte que sí, efectivamente vas a tener que memorizar algunas cosas, porque esto es justamente un lenguaje y el lenguaje tiene vocabulario y bueno, hay que aprender palabras y la gramática del lenguaje para poder hablarlo. Pero con el tiempo vas a ir internalizando todas estas cosas y siempre está Google, que es tu mejor amigo para estas cosas. Vamos a ver cómo darle un poco de estilo a estos elementos. Para crear estilos, una de las formas de hacerlo es de la siguiente manera. Voy a crear dentro del head un tag que se llama style. Dentro de style vamos a poder escribir todo lo que queremos decirle al navegador, cómo queremos que se muestren nuestros elementos. ¿Cómo hacemos esto? Por ejemplo, imaginemos que queremos darle algún estilo a este H1. Escribimos H1 y una llave que abre. Cuando escribís una llave que abre, el Visual Studio Code automáticamente te genera una llave que cierra, porque sabe que cada vez que abrís una llave también la querés cerrar. Por eso te digo que te recomiendo usar algún editor de texto como el Visual Studio o
el Sublime, porque esto con el bloc de notas sería imposible, te vuelves loco. Entonces, cuando yo escribo H1 y llave dentro del tag style, estoy diciendo al HTML, quiero que a todos los tag H1 que encuentres les apliques el estilo que te voy a decir ahora. Y bueno, vamos a ver qué cosas podemos hacer con el estilo. Podemos hacer un montón de cosas, de hecho es un mundo en sí mismo, pero voy a darte como la introducción básica. Por ejemplo, imagínate que quiero que sea de otro color. Escribo color, dos puntos. Siempre cuando vas a definir CSS, o sea, esto sería CSS, ¿no? Por cierto, ya que está, hago una pausa para decir que esta es la manera en la que escribimos un comentario. ¿Qué es un comentario? Comentario se escribe signo menor, signo de exclamación, guión, guión, y después guión, guión, signo mayor, y esto es un comentario. Le doy salvar y vamos a ver que no se ve reflejado. El comentario es texto que no se interpreta por el navegador, sino que es solamente para que las personas que están leyendo el código, como vos o como yo en este caso, tengan una idea de qué es lo que está pasando. Entonces yo voy a... Esto es para comunicarse, digamos, con otros programadores o con tu yo del futuro, que por ahí venís dentro de una semana y decís, ¿qué era esto? Ah, y dejas un comentario y te puede ayudar, te puede hacer mejor la vida. Entonces, estos son estilos. Estilos CSS. Esto es lo que significa CSS, Cascade Style Sheet. O sea, hoja de estilos en cascada, y ahora vamos a ver qué significa en cascada. Color. Entonces cuando vas a escribir un estilo CSS, escribís el nombre del elemento al que querés modificar, la llave, y después acá tenés diferentes atributos. Por ejemplo, color, dos puntos, y escribir red. A ver qué pasa. Salvo, vemos que tenemos el encabezado en rojo. Punto y coma. Punto y coma es importante. Siempre hay que poner un punto y coma después de cada... Esta es lo que se conoce como una regla CSS. Después de cada regla hay que poner un punto y coma. También podemos poner, por ejemplo, background color, que es color de fondo. Los puntos, vamos a ponerle black. Y acá tenemos... ¿Qué pasa acá? Pasaron cosas, como diría un amigo. No solamente se puso el color de fondo sobre el texto, sino que se puso el color de fondo sobre toda la línea que ocupa el texto. ¿Ves? Bien. ¿Esto por qué es? Esto es porque hay dos tipos de... Hay más, pero en principio hay dos tipos de elementos dentro del HTML, y son los elementos de bloque o block elements y los elementos inline. Los elementos de bloque, como el H1 o el paragraph, vamos a ver por ejemplo el paragraph. Vamos a ponerle background color. Es que también el paragraph también ocupa absolutamente todo el ancho de la pantalla. No importa cuán largo sea, siempre va a ocupar todo el ancho de la pantalla. Y esto es porque por default, o default, como no importa, estos elementos tienen una propiedad que es cómo queremos que se muestren. Esta propiedad es el display. Por default, el H1 tiene el tipo de display block. Entonces esto va a hacer que cualquier elemento que tenga display block va a ocupar todo el ancho que tenga disponible. Lo mismo que el paragraph. Pero yo por ejemplo le puedo decir que el H1 no quiero que sea display block, sino que sea inline. ¿Y qué va a pasar? Bien, ahí tenemos un poco el efecto que estábamos buscando. Esta no es la mejor manera de hacerlo, pero es una forma de hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que hace exactamente el display block? Hace dos cosas. Hace que el elemento ocupe todo el ancho de la pantalla, y además hace que lo que sea que esté después, sí o sí,
aparezca en la línea siguiente. Fuerza un salto de línea después del elemento en cuestión y antes también. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de esto? Imaginemos que nosotros ponemos ahora, además del H1, ponemos un H2 acá, que sea encabezado secundario. Tenemos el encabezado secundario acá. Esto lo voy a borrar por el momento. Entonces tenemos el encabezado 1 y el encabezado 2. Si yo le digo al encabezado 1 display inline, esto deja de ser un display block, sino que es un display inline, pero este, como también es display block, este H2, fuerza un salto de línea antes y después, por eso aparece en la siguiente línea. Si yo quisiera que este aparezca inmediatamente al lado, tendría que decir H2 display inline, y ahora aparece uno al lado del otro. Espero que esto sea medio claro, es medio complicado al principio, pero es para básicamente que entiendas por qué esto ocupa todo el ancho de la pantalla cuando le pongo el background color black. Entonces vamos a sacar esta regla y tenemos un encabezado, otro encabezado y un párrafo. Voy a poner este encabezado en este otro div. Entonces vamos a ver qué otras cosas podemos hacer con CSS. Por ejemplo, podemos darle un estilo al div. Vamos a ponerle background color. Vamos a ponerle un chocolate. Entonces, ¿qué está pasando acá? Voy a comentar esto y esto. Los comentarios en CSS se hacen de esta manera, con barra asterisco y después asterisco barra. Esto hace que esta regla deje de ser tomada en cuenta. Voy a sacarle el color black también. Entonces le pusimos al div este color de fondo. Entonces este div que tiene el encabezado del párrafo tiene este color de fondo, y este div que tiene el encabezado secundario y este otro párrafo también tiene el mismo color. Pero si yo a un elemento dentro del div le cambio de color, por ejemplo al párrafo, vemos que este párrafo toma prioridad. Lo mismo que el H1, por ejemplo. Si le cambio el background y el color, vemos que toma ese tipo de efecto. Bien. Bueno, vamos a ver un par de otras propiedades. Por el momento voy a eliminar esto porque me distrae. Voy a quedarme solamente con el background del div. Otras cosas que podemos cambiarle, otros estilos que podemos aplicarle a los elementos dentro de nuestro HTML. Por ejemplo, el ancho, width. Podemos, por ejemplo, decirle que tenga un ancho de 500 píxeles. Y ahí vemos cómo se reduce. Le ponemos 600, 700. También podemos decirle que en vez de en píxeles sea un porcentaje de el ancho completo, por ejemplo 50%. Y ahí vemos que es del 50%. ¿Y qué pasa si yo, por ejemplo, agrando la ventana? Vemos que siempre va a ser del 50%. No importa el tamaño que tenga, siempre va a ser del 50%. Otra propiedad que podemos declarar es la altura, height. Por ejemplo, puedo decirle que tenga 200 píxeles de altura. Entonces vemos como los dos divs tienen 200 píxeles de altura. Otra cosa que podemos aplicar es margen. Margen es margin, y tenemos 4 tipos de márgenes. Margin top, que es el margen arriba, vamos a ponerle por ejemplo 50 píxeles, y vemos como el primero se desplazó 50 píxeles y el segundo se desplazó 50 píxeles del primero. Después tenemos margin left, que es el margen izquierdo, vamos a ponerle 200 píxeles y vamos a ver cómo eso se desplaza hacia la derecha. Tenemos margin bottom,
que bueno, en este caso solamente vamos a ver este impactando. Le pongo 400 píxeles y vemos como este tiene un margen de 400 píxeles y este también, por eso aparece todo este espacio en blanco, porque tiene un margen de 400 píxeles. Y bueno, el margin right, perdón, que es el margen de la derecha. Si yo le pongo, en este caso hay un problema, porque cuando es muy chica la pantalla hay un conflicto entre el margen izquierdo y el margen derecho. Pero bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Otro de los elementos muy importantes dentro de los estilos es lo que se llama padding, que es como el relleno sería. Y vamos a ver un poco de qué se trata esto. Voy a eliminar los márgenes y antes de eso voy a agregar un borde, por ejemplo border, y dentro de la propiedad de border tenemos varias subpropiedades. Por ejemplo, border color, no sé, el color del borde, voy a ponerle black. Border width es el ancho del border, voy a ponerle 2 píxeles. Y creo que con eso va a estar. Le doy save. Border, falta uno que es style solid. Ahí vemos que tenemos un borde sólido de 2 píxeles. Vamos a ponerle un poco de margen para que se vea bien. Tenemos un borde sólido de 2 píxeles. Hay diferentes tipos de border, como por ejemplo dashed, que es como líneas, o dotted, que es con punteado, como para que lo sepas. No se usa demasiado, pero tiene algunos usos. Se usa más que nada el solid. Yo le puedo cambiar el color. Una cosa interesante que tiene Visual Studio Code es que ves que te aparece al lado del color este rectángulo, que si le haces clic te permite elegir cualquier color existente. Por ejemplo, este. Le voy a guardar y tenemos un borde de este color. Esto, si te interesa saber qué es además de decirle el nombre del color, podés elegir el RGB, que es Red, Green, Blue, y para eso escribís RGB, paréntesis, y el valor de rojo, el valor de verde y el valor de azul, y te va a computar este color. También puedes escribir en hexadecimal, por ejemplo, para escribir en un valor hexadecimal escribís numeral y el color, por ejemplo, el que va a ser un gris, como para que sepas que puedes escribir los colores de varias maneras. Bien, una cosa que yo noto acá es que está todo muy pegado, ¿no? Como que no hay espacio entre el borde y el texto, está como muy apelmazado, y ahí es donde entra el padding. El padding es la distancia que hay entre el borde y el contenido. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, al igual que el margen tiene top, left, bottom y right. Por ejemplo, padding top, vamos a ponerle 20 píxeles y vamos a ver qué pasa. Vemos que se separó del tope. Vamos a ver si le ponemos padding left. Vamos a ver que ahora va a aparecer como un espacio acá. Ven que aparece como un espacio ahí. Lo mismo con el... Bueno, con el padding right no se va a notar, salvo que le ponga bastante. O 50 píxeles. Y vemos que tenemos este padding a la derecha. Lo que me lleva a algo muy importante que podemos hacer para ver cómo se está comportando nuestro HTML, y es las herramientas de desarrollador que vienen con el navegador. Con Chrome puedes hacer Ctrl-Shift-I o Command-Shift-I en Mac, o F12 también en Windows, y nos abre la consola de navegación.
donde dice Elements, probablemente te aparezca la consola, si nunca la abriste te va a aparecer acá abajo. A mí me gusta ponerla acá. Y si nos paramos en cada elemento podemos ver varias cosas. Podemos desplegar nuestro div y vemos exactamente todo lo que hicimos en nuestro HTML. Está todo ahí. Y si desplegamos esto para arriba, podemos ver varias cosas muy interesantes acá. Tenemos nuestro div, que tiene el contenido, el padding, que es el espacio entre el contenido y el borde, que es de 2 píxeles, y el margen. Entonces, cuando te paras en un elemento tenés en verde el padding, en rojo el margen, y bueno, y el borde es el borde. Esto es muy importante, y de hecho si vos querés modificar algo lo podés modificar acá mismo. Por ejemplo, digo, a ver, ¿cómo sería si este párrafo fuera blanco? Entonces busco el párrafo, y acá donde dice Element Style, hago clic y puedo escribir color white, y ahí mismo podemos ver la modificación en tiempo real. Y el Chrome y Firefox también tienen la opción de modificar el color también con este lindo selector de color. A veces es útil modificar cosas en el navegador para ver cómo se verían en tiempo real, y está bueno, está muy bueno eso. Bien, entonces vimos HTML básico, vimos algunas cosas básicas de CSS. Quiero mostrar una cosita más, que es, imagínate que yo quiero que este div sea de un color y este div sea de otro. O sea, no quiero que todos mis divs sean de color chocolate. ¿Cómo hacemos eso? Ahí es donde entran de vuelta los atributos de HTML. Hay un atributo que es principalmente para darle estilos y además para después manipularlos en el futuro con JavaScript, que es el atributo class. Le ponemos la clase, por ejemplo, primer div. El estándar para los nombres de las clases es que sean todo en minúscula, palabras separadas por guión. Ese es el estándar. Y vamos a ponerle este div segundo div. Obviamente no va a cambiar nada, pero yo lo que puedo hacer acá es, imagínate que quiero que mis divs sean, todo esto está bien, pero quiero que tengan diferente color de fondo. Si le saco el color de fondo, va a estar blanco porque es el default. Y para seleccionar dentro de los estilos una clase, usas punto y el nombre de la clase. Por ejemplo, punto primer div. Quiere decir, quiero que le apliques este estilo a todos los elementos de la clase primer div. Entonces le voy a poner un background color chocolate. Vemos que solamente le aplica al primero. Y al segundo div le quiero poner un background color ahora. Esto nos sirve porque yo, por ejemplo, puedo tener otro primer div, aunque vamos a ponerle, en vez de primer div, vamos a ponerle chocolate, cosa de que sea más claro. Yo puedo crear otro div con la misma clase, este es otro div, y va a crear otro div con este color de fondo y con todas estas propiedades que determinamos antes. Y esto es muy útil. Bien, creo que puedo hacer un par de cositas más. ¿Cuánto vamos de tiempo? Bien. Entonces tenemos los selectores comunes, digamos, selector de elemento, que es el nombre del elemento, después los selectores de clase, y vamos a
vamos a ver algo un poquitito más avanzado, más lindo, que es lo que se llaman las pseudoclases. Las pseudoclases son clases que se le atribuyen a los elementos en determinados contextos. No son clases que nosotros le damos a los elementos, sino que son clases que el navegador le da a un elemento en un contexto determinado. Y una de las pseudoclases más comunes es la pseudoclase hover. ¿Cómo se escriben las pseudoclases? Por ejemplo, vamos a hacer h1. Vamos a hacer que este sea un h1 también para que sea más fácil todo. h1, o sea, el nombre del selector puede ser h1 o puede ser un selector de clase como chocolate o lo que sea. Vamos a empezar con el h1, 2 puntos y el nombre de la pseudoclase. Por ejemplo, hover. Esto lo que nos está diciendo es, estas reglas CSS aplicáselas a un elemento h1 cada vez que se le hace hover, es decir, cada vez que el mouse pasa por encima. Vamos a ver qué podemos hacer con esto. Por ejemplo, podemos hacer que cada vez que el mouse pasa por encima tenga el color blanco. Y ahora cuando yo le paso el mouse por encima, tiene color blanco. También puedo decirle que el tamaño de la fuente, font size, sea, no sé, 60 píxeles. Pasan cosas locas ahí, ¿no? Obviamente esto no es algo que vas a usar en la vida real, pero sí cambiarle de color o cambiarle el color de fondo o ambas. Obviamente esto no es lo más lindo del mundo, ¿no? Pero es interesante. O sea, este es el principio. Después con esto puedes hacer un montón de cosas, como por ejemplo, yo puedo decirle div hover y que cada vez que haces hover sobre un div le cambiamos el redondeado de los bordes. Por ejemplo, border radius 50%. ¿Qué va a pasar con esto? Obviamente esto no es diseño de última generación, ¿no? Pero se entiende que se pueden hacer cosas muy interesantes con esto. Por ejemplo, puedo decirle background color. Esto nos puede servir para indicarle al usuario que cuando haces clic en esto, por ejemplo, pasa algo. Bien. Una cosa interesante, que esto es más avanzado, pero solamente lo quiero mostrar muy por encima, es la propiedad de transición. Vamos a ir al div, cosa de que se le aplica a todos los divs. Tenemos transition. Por ejemplo, background color. La duración de la transición, por ejemplo, 0,2 segundos. Y esto es solamente para darles una pequeña muestrita. Ahora ven que en vez de cambiar inmediatamente, tiene un efecto, voy a poner 0,1 segundos, tiene un efecto como de fade in, fade out. Y bueno, se pueden hacer cosas muy muy lindas con CSS. Por ejemplo, no sé, Netflix, si ves Netflix van a ver que tiene una cantidad de efectos impresionantes. Así que bueno, esto es como una introducción más elemental a HTML y CSS. Y esto va a continuar y vamos a ver cosas muy interesantes. Así que gracias por ver y hasta la próxima.